Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Alexander Palacio, estudiante del programa de Psicología y el curso Guitarra. En este caso hoy les vengo a hablar acerca de la historia de la guitarra y cuál ha sido su surgimiento. Para esta, el origen de la guitarra ha sido muy misterioso y complejo, y existen dos premisas o hipótesis que han llegado pues como que valga la redundancia, a la conclusión del origen de la misma. La primera hipótesis se sostiene que es el instrumento que proviene de las formas musicales grecolínitas y cristianas que llegaron a la península ibérica por el sur de Europa. Y la segunda, que este sería un instrumento en el que la guitarra procede de ser de las culturas de los árabes, los musulmanes, que entraron a la península por el norte de África. Existen como que unos modelos principales para la época, como lo era la guitarra morisca, como bien lo observan acá, el alú, el laúd, que es este. También contaban en esa época con la guitarra latina, como lo ven aquí, y también existía la vihuela en el corte, en la corte. También existen unos artistas que en su momento, durante el surgimiento de la misma, tuvieron como que mucho que ver en ella, como lo son Juan Bermudo en los años 1955, que fue un guitarrista muy popular para esa época en España. También tenemos a Joan Carles. Joan Carles, por allá por el año 1572 al 1642, también fue como un guitarrista español que siempre influyó durante su proceso de su origen. También tenemos a Francesco Corbetta en el 1615 a 1681. También tenemos a Fernando en el 1740, 1816. Por acá tenemos a Fernando Carugi, que fue uno de los guitarristas más famosos de Italia en esa época. Tenemos a Mauro, que Mauro fue como uno de los pioneros más prestigiosos en la época clásica. Por acá tenemos a Trinidad Huerta, que fue la guitarrista que alcanzó un enorme éxito en España y en la mayoría de los países europeos. Tenemos a Fernando Cruz, un argentino que sería un introductor de la escuela española de la guitarra en su país, quien dedicó a su vez al guitarrista español una de las 6 piezas de su obra Cis, que fueron muy populares en Inglaterra en la época. También tenemos a Nápoles Coste, quien triunfó también en París como una de las figuras de la guitarra del clásico romántico en Europa. Tenemos a Ignacio Agustín Campo, quien fue el que le dedicó 2 de sus composiciones más conocidas, Variaciones, Brillante y Fandango, con variaciones, aunque no fue un intérprete habitual de los salones de la época. Campos publicó varios pequeños tratados para la afición a la guitarra, con temas populares utilizando la notación con cifras, y compuso zarzuelas. Pues cada uno de esos artistas en su época se dedicaron a descubrir y a desarrollar guitarras, teniendo en cuenta que la guitarra en su época fue un instrumento musical de mucha gran importancia para la vida
musical, por decirlo así. También encontramos el origen, teniendo en cuenta sus premisas, de la guitarra como un instrumento musical. Vimos diferentes modelos de la misma, teniendo en cuenta que esto para nosotros como estudiantes es de mucha gran importancia, debido a que nos brindan conocimientos previos de un instrumento como lo fue la guitarra. Muchas gracias.